Usted sabe lo que un pastor decime a mí que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero eso es increíble. Un líder de una iglesia decime a mí y a unos cuantos pastores que estaban en una actividad decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Oiga bien, ¿dónde está el error de este pastor? Está confundido. Yo creo, amados hermanos, que hay que cuidarse. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Porque dentro de nosotros hay gente que lo que están es distorsionando la palabra de Dios, enseñando herejías, enseñando mentiras. ¿Quién le dijo a ese pastor que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia aquí? La Biblia, la palabra, mírala aquí. ¿Dónde dice la palabra de Dios que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Que me busquen a donde dice la palabra de Dios que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. En ningún lugar de la escritura dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. En el libro de Lucas, capítulo 21, verso 7 hasta el verso 24, oiga, Lucas habla de las señales antes del fin. Lucas 21, 7 habla de las señales antes del fin. Y después que las señales se cumplan, ¿qué va a aparecer? El arrebatamiento de la iglesia. Es el arrebatamiento de la iglesia lo que va a acontecer después que se cumplan las señales. Oiga bien, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 hasta el verso 18. Pablo habla claramente a la iglesia de los tesalonicenses, advirtiéndole que la iglesia iba a ser arrebatada en cualquier momento, porque para el tiempo de Pablo, aquella iglesia pensaba, y el apóstol Pablo, que iba a acontecer el arrebatamiento. Y por eso vemos al apóstol Pablo escribiéndole esta carta a los tesalonicenses y diciéndole cómo la iglesia iba a ser arrebatada al cielo. Pero primero, Lucas advierte acerca de las señales antes del arrebatamiento. Recordemos que el arrebatamiento, escuche bien, de la iglesia no es la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo también le escribe aquí también a los tesalonicenses en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Pablo habla acerca de nuestra reunión con Él. Cuando Pablo dice de nuestra reunión con Él, se está hablando de que la iglesia se va a reunir en el aire con Jesucristo. Nuestra reunión con Él está hablando que el Espíritu Santo tomará la iglesia y se la entregará a Jesucristo en el aire, y ahí nos vamos a reunir con Él, y de ahí el Señor se lleva su iglesia, a su pueblo redimido de toda la faz de la tierra. Pero este pastor sale con esta mentira diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero así como está este pastor enseñando herejías, enseñando mentiras, oiga bien, así hay cantidades de pastores, evangelistas, maestros y apóstoles que son falsos, enseñando herejías desde los púlpitos. Y eso se lo están inyectando a muchos miembros de sus congregaciones, y esos miembros van a salir a enseñar lo mismo y a decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación.
Pero eso es mucha mentira del diablo. Porque la Escritura en ningún lugar dice la palabra de Dios que la iglesia pasará por la gran tribulación. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Y la Biblia no habla donde dice que la iglesia pasará por la gran tribulación. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, libro de Revelación, capítulo 3, verso 10, dice que por cuanto nosotros, la iglesia verdadera, por cuanto nosotros hemos guardado la palabra de su paciencia, Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que pasa es que el libro de Mateo fue un libro dedicado casi completo al pueblo judío y le habla al pueblo de Israel, porque Israel sí va a pasar por la gran tribulación. Recuérdense que el pueblo de Israel es salvo por promesa, pero la iglesia es salva por fe y por gracia. La iglesia no tiene que ver con los asuntos de Israel, con la profecía que Dios habla acerca de la nación de Israel. La iglesia se va en el arrebatamiento. Y si la iglesia no existió en las 69 semanas de Daniel, no existió, tampoco va a existir en la gran tribulación, porque la iglesia se va con Cristo. Y por eso el Señor le advierte a la iglesia en esta hora que debemos de estar preparados para tener un encuentro con Él en el aire y nuestra reunión con Él. Ese es el arrebatamiento. Esa no es la segunda venida de Cristo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver aquí en el libro de Génesis para confirmar que la iglesia no estará en la tierra. Porque Dios siempre en toda época ha librado a su iglesia, ha librado a su remanente, a su pueblo en toda época. Génesis capítulo 7, verso 7. Dice así: y por causa del diluvio entró Noé en el arca, él y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos entraron en el arca, se refugiaron en el arca. ¿Por qué? Porque venía el diluvio. Y cuando vino el diluvio, ¿dónde estaba Noé refugiado? Estaba refugiado en el arca con su familia y los animales que Dios le dijo que entrara en el arca. Esto es prototipo del cuidado que Dios va a tener con su iglesia, de que Dios viene a recoger su iglesia, viene a arrebatar su iglesia. El refugio que hay preparado para la iglesia no es el arca ahora, no es el arca de Noé. El refugio es el cielo, donde se va la iglesia para ser refugiada antes de que comience la gran tribulación, antes de que el anticristo se manifieste en el escenario mundial. La iglesia será refugiada en el cielo. Y por eso Dios, como Noé fue un hombre justo, un hombre de Dios, Dios lo refugió en el arca. Pero ahora Dios nos va a refugiar en el cielo, nos viene a arrebatar para llevarnos de esta tierra llena de maldad, llena de inmundicia, llena de apostasía, llena de mundanalidad. Romanos 5:9 sigue diciendo: pues mucho más, estando ya justificado, le está hablando a la iglesia, Pablo a los romanos ahora le dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y cuál es la ira que viene para la tierra? La gran tribulación. Seremos librados de la ira que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Ahí está también el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia viene pasando tribulaciones. Oiga bien. Y seguirá siendo atribulada todo el tiempo hasta la venida del Señor. Porque la iglesia desde los tiempos de Pablo, desde los discípulos, está siendo atribulada, está siendo perseguida. La persecución no es desde ahora. La persecución es vieja. Mire cómo murió el apóstol Pablo, decapitado. Pedro murió de la forma que murió Pedro, crucificado con la cabeza para abajo. Juan murió en el año 100 después de Cristo. A Esteban lo mataron a pedrada.
El apóstol Santiago estaba orando en el templo, lo mataron en el templo. La persecución no es desde ahora, la persecución es vieja en contra de la iglesia. Entonces, amada iglesia, es el tiempo de abrir los ojos. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de despertar. De los tiempos que estamos viviendo tan peligrosos, es tiempo de despertar. Que no nos suceda como las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas estaban en un descuido terrible. Habían caído en un letargo espiritual terriblemente. Estaban durmiendo. Y el tiempo que estamos viviendo es parecido al tiempo de las 10 vírgenes, donde nosotros tenemos que despertar rápidamente, porque la venida de Cristo está cerca. Donde habla de la segunda venida de Cristo, para que un pastor o líder me vengan a mí a salir con esto de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Eso es mentira. La iglesia se va antes de la manifestación del anticristo. Zacarías capítulo 14 verso 1 en adelante habla también de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo descienda a pelear por Israel en el valle de Almagedón, donde la guerra estará encendida como nunca, que es la última guerra mundial. Zacarías capítulo 14, ahí dice que Jesucristo desciende y va a acabar con esa guerra. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero también el libro de Mateo habla también de la segunda venida de Cristo, cuando dice aquí que viene con la nube y todo ojo le verá, hasta lo que le traspasaron. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero ¿dónde está la iglesia? Ya la iglesia hace mucho tiempo que se fue con el Señor, porque ya la reunión que teníamos con Él en el aire, ya hace tiempo que pasó. Nos reunimos con Cristo en el aire y nos fuimos con el Señor antes de la gran tribulación. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde a cada hermana, a cada hermano que está escuchando este mensaje. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Dios librará a su pueblo, nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Y esa prueba que viene sobre el mundo entero es la gran tribulación. Entienda esto: Cristo viene y el tiempo se acaba y nos vamos de esta tierra. No le crea a los herejes, a estos que se creen sabios, que lo que están es distorsionando la mente de muchos evangélicos, de mucha gente de Dios, para turbarle la mente. No se turben, no se turben. Confíen en Dios, confiemos en Dios, que Él lo va a hacer, Él lo hará, porque ya está establecido en la palabra que el arrebatamiento está a punto de acontecer. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.